2 de enero de 2025. Mientras el mundo celebra el Año Nuevo, en el edificio más vigilado de Corea del Norte, un hombre de 39 años despierta sabiendo que controla cada respiración de 25 millones de personas. Su cuenta bancaria oficial, $0. El saldo más imposible para el líder de una nación. Pero aquí está el secreto que los bancos centrales no quieren que sepas. No necesitas dinero en tu nombre para ser el hombre más rico de tu país. Imagina un reino medieval. El rey no posee oro en cofres con su nombre grabado. El reino es el cofre. Cada moneda que circula, cada cosecha, cada tributo, fluye a través de su voluntad. Kim Jong-un no gobierna con billetes. Gobierna con un sistema tan antiguo como la tiranía misma, pero actualizado con las herramientas del siglo XXI. Falsificación de superdólares indistinguibles de los reales. Hackers robando criptomonedas desde sótanos en Pyongyang. 100.000 esclavos trabajando en Rusia, Polonia y Qatar, enviando cada centavo al régimen. No es pobreza. Es el blanqueo de capitales más sofisticado jamás orquestado por un Estado. La paradoja es brutal. Corea del Norte aparece en los titulares como el país más pobre de Asia. Ciudadanos comiendo hierba para sobrevivir. Pero en las sombras, restaurantes norcoreanos en Beijing sirven marisco de lujo a empresarios chinos. Estatuas gigantes construidas por trabajadores de Pyongyang adornan capitales africanas. Misiles balísticos cruzan el cielo mientras el mundo se pregunta, ¿de dónde sale el dinero? La respuesta no está en los bancos. Está en la red invisible que conecta crimen organizado, chantaje nuclear y esclavitud moderna. 1990. Un billete de $100 sale de una imprenta en Pyongyang. Tan perfecto que el servicio secreto estadounidense lo llama supernota. Banda de seguridad idéntica. Durante 2 décadas, Corea del Norte inundó el mundo con billetes falsos que los bancos aceptaban sin dudar. Pero esto es solo una operación. Heroína producida en laboratorios estatales. Marfil de elefante traficado desde África. Armas vendidas a grupos terroristas. Cada delito diseñado con precisión militar, cada ganancia invisible para los auditores internacionales. Y en el centro de esta red, un hombre que técnicamente no posee nada. El mundo moderno funciona con cuentas bancarias, declaraciones de impuestos, transparencia financiera. Kim Jong-un funciona con algo mucho más viejo. Control absoluto sobre cada recurso de su territorio. No necesita dinero a su nombre. Necesita que 25 millones de personas no puedan cuestionar hacia dónde va cada won, cada dólar robado, cada lingote de oro fundido en secreto. Esta no es la historia de un dictador pobre. Es la disección del fraude financiero más hermético del planeta. Un sistema donde la pobreza visible esconde riqueza invisible. Donde el hambre de millones alimenta el lujo de una élite microscópica. Donde $0 en el banco significa control total sobre miles de millones que nunca aparecerán en ningún registro oficial. 30 de diciembre de 2024. Un analista financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revisa las cuentas bancarias conocidas de Kim Jong-un. Balance total. 0. No hay error en el sistema. No hay cuentas ocultas bajo su nombre en Suiza, Luxemburgo o las Islas Caimán. El hombre que controla un país entero no posee oficialmente ni $1 a su nombre. Ahora detente un segundo. Piensa en lo que esto significa realmente. Cualquier líder mundial tiene activos registrados, propiedades, inversiones, algo. Pero Kim Jong-un opera bajo un principio medieval actualizado para el siglo XXI. No posee nada porque posee todo. No necesita una cuenta bancaria cuando el banco central de su país es una extensión de su voluntad. No necesita propiedades a su nombre cuando cada centímetro de Corea del Norte es técnicamente suyo. Esta no es pobreza. Es el camuflaje financiero más sofisticado jamás diseñado por un régimen. Imagina la escena con cuidado. Un dictador de 39 años viviendo en palacios con piscinas cubiertas, bodegas de vino francés valoradas en millones y una colección de automóviles de lujo que incluye Mercedes blindados y limusinas Maybach. Todo esto existe. Está documentado por satélites, confirmado por desertores, fotografiado por agencias de inteligencia. Pero legalmente, oficialmente, Kim Jong-un no posee nada de esto. El truco está en la estructura.
En Corea del Norte no existe separación entre Estado y líder. Lo que pertenece al Estado pertenece a Kim. Lo que Kim desea se convierte en propiedad estatal. Ahora viene la pregunta que nadie hace. ¿Por qué diseñar este sistema? La respuesta es brutal en su simplicidad. Sanciones internacionales. Desde 2006, Naciones Unidas y Estados Unidos han congelado activos de líderes norcoreanos, han prohibido transacciones, han rastreado cada dólar que cruza fronteras, pero no pueden congelar lo que no existe en papel. No pueden sancionar una cuenta que nunca fue abierta. Kim Jong-un aprendió de su padre y su abuelo. La invisibilidad financiera es la armadura perfecta contra el escrutinio occidental. Pero aquí está lo perturbador. No tener dinero a tu nombre no significa no tener dinero. Significa tener algo mucho más valioso: control absoluto sobre el flujo de capital sin responsabilidad rastreable. Cada restaurante norcoreano en China que genera cientos de miles de dólares al año reporta ganancias que desaparecen en la niebla administrativa. Cada transacción de armas pagada en efectivo o criptomonedas jamás aparece en un libro contable que auditores internacionales puedan revisar. Cada trabajador norcoreano en el extranjero envía su salario completo al régimen, pero ese dinero no llega a una cuenta con el nombre de Kim Jong-un, llega a entidades estatales controladas por él. Mira los números otra vez. Que expertos de la ONU estiman que Corea del Norte genera entre 500 millones y 1.000 millones de dólares anuales mediante actividades ilícitas, falsificación, tráfico de drogas, ciberataques, exportación de trabajadores esclavizados, venta ilegal de armas. Cada operación cuidadosamente diseñada para evadir sanciones, y el beneficiario final de esta red criminal de escala estatal es un hombre sin una sola cuenta bancaria registrada a su nombre. ¿Coincidencia? Piénsalo bien. La arquitectura es simple, pero devastadoramente efectiva. El Banco Central de Corea del Norte opera bajo control directo del Departamento 39. Esta oficina misteriosa, creada por Kim Il-sung en 1970, gestiona las finanzas personales de la familia Kim. No rinde cuentas al gobierno, no publica balances, no responde ante ninguna institución. Es una caja negra donde entran millones robados, lavados y extorsionados y salen los caprichos de un dictador. Yates, relojes Rolex, coñac Hennessy, caviar iraní. Todo pagado con dinero que oficialmente no existe. Y aquí es donde todo comienza a escalar. En 1990, Estados Unidos descubrió que Corea del Norte había producido billetes de $100 tan perfectos que expertos forenses tardaban horas en identificarlos como falsos. Los llamaron superdólares o supernotes. Durante 2 décadas, estos billetes circularon en bancos de Europa, Asia y América sin ser detectados. El servicio secreto estimó que Pyongyang imprimió entre 15 y 20 millones de dólares en supernotes anualmente. Pero no hay registro de depósitos, no hay transferencias bancarias, solo efectivo distribuyéndose en mercados negros globales. Piensa en la ironía. El país más pobre de Asia produciendo los dólares más perfectos del mundo. Hambruna matando a cientos de miles mientras imprentas estatales trabajaban 24 horas reproduciendo la moneda estadounidense con precisión microscópica. Pero hay algo más perturbador. Kim Jong-il, padre del líder actual, perfeccionó este sistema. Él entendió que poder visible genera enemigos. Riqueza invisible genera impunidad. Su hijo simplemente heredó el manual. $0 en el banco. Miles de millones en activos sin registro. 25 millones de rehenes financiando un imperio invisible. Esta es la primera capa del misterio. La pregunta obvia llega ahora. Si Kim no tiene cuentas bancarias, ¿dónde guarda realmente el dinero? Guarda esa pregunta. La respuesta es más compleja y más oscura de lo que imaginas. Porque lo que viene después no es solo evasión de sanciones, es la construcción del sistema de lavado de dinero más hermético jamás orquestado por un Estado. Beijing, distrito de Chaoyang.
Un restaurante llamado Pyongyang sirve naengmyeon, fideos fríos norcoreanos, a empresarios chinos que pagan en efectivo. Las meseras son hermosas, sonrientes y llevan el hanbok tradicional. Cantan canciones patrióticas mientras sirven platos de $100. Parece un restaurante exótico más, pero cada yuan que entra en esa caja registradora tiene un destino: las arcas del régimen de Kim Jong-un. No es turismo cultural, es una operación de lavado de capitales disfrazada de experiencia culinaria. Estos restaurantes existen en 30 países: China, Vietnam, Tailandia, Camboya, Rusia, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos. Cada uno genera entre 300.000 y $1 millón anuales en ganancias. Haz las cuentas, multiplica. Si estamos hablando de decenas de millones fluyendo directamente al departamento 39 sin pasar por ningún banco internacional. Las meseras no reciben propinas, no eligen trabajar allí. Son seleccionadas por su lealtad al régimen, entrenadas en Pyongyang y enviadas al extranjero con una misión clara: generar divisas extranjeras. Ahora imagina esto. Una trabajadora de 22 años sirve mesas 12 horas al día. Su salario completo va directo al Estado norcoreano. Ella recibe una pequeña asignación para comida. Vive en dormitorios vigilados. No puede salir sola. No puede hablar con locales sin supervisión. Si intenta escapar, su familia en Corea del Norte paga el precio. Este no es empleo. Es esclavitud moderna con uniforme de mesera. Que es solo una pieza del sistema invisible que alimenta la dictadura. Pero hay algo más perturbador. Mientras estos restaurantes operan a plena luz del día, existe una red mucho más oscura. 100.000 trabajadores norcoreanos distribuidos en 16 países: Rusia, China, Polonia, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita. Construyen edificios, talan bosques, cosen ropa en fábricas textiles, trabajan en minas de carbón. Cada uno genera entre $1.200 y $1.800 mensuales, y cada centavo de ese salario va directo al gobierno de Pyongyang. Visualizamos la operación. Un trabajador norcoreano llega a Vladivostok, Rusia, construye apartamentos para empresas rusas, trabaja 16 horas diarias, 6 días a la semana. Al final del mes, la empresa rusa paga su salario al supervisor norcoreano. El supervisor queda con 90%. El trabajador recibe $100 para sobrevivir. El resto desaparece en la red del departamento 39. Naciones Unidas prohibió esta práctica en 2017. Pero en 2024, investigadores confirmaron que 50.000 trabajadores norcoreanos seguían operando ilegalmente en Rusia. La pregunta obvia: ¿por qué empresas extranjeras contratan esta mano de obra? Piénsalo bien. Son baratos, no se quejan, no hacen huelgas, no demandan derechos laborales. Son el sueño de cualquier empresario sin escrúpulos. Y los gobiernos que albergan estas operaciones miran hacia otro lado. Rusia necesita mano de obra para proyectos en Siberia. China tolera la presencia norcoreana por conveniencia política. El resultado, un sistema de explotación que genera entre 500 millones y 1.000 millones de dólares anuales para el régimen. Pero aquí es donde todo comienza a escalar. No es solo restaurantes y trabajadores. Corea del Norte exporta estatuas monumentales a países africanos: Senegal, Namibia, Zimbabue, Etiopía. Estatuas de bronce de 30 metros de altura construidas por artistas y trabajadores norcoreanos. Cada proyecto vale millones de dólares, pagados en efectivo o mediante trueque por recursos naturales. El gobierno de Senegal pagó $27 millones por el monumento del Renacimiento africano, construido por la empresa Mansudai Art Studio de Pyongyang. Cero de ese dinero pasó por canales bancarios tradicionales. Ahora viene la capa más profunda. Estas operaciones son visibles pero legalmente grises. Existen en países que ignoran o violan sanciones de la ONU. Pero Kim Jong-un no depende solo de negocios cuestionables. Depende de crimen organizado a escala industrial. Heroína procesada en laboratorios estatales. Metanfetamina producida con equipos químicos importados ilegalmente.
Durante los años 90, Corea del Norte se convirtió en uno de los mayores productores de drogas sintéticas del mundo. Mira los casos documentados. En 2003, Australia interceptó el barco Pong-Su transportando 50 kilogramos de heroína valorados en 50 millones de dólares. La tripulación, norcoreana. El destino del dinero, Pyongyang. En 2011, Tailandia confiscó 40 kilogramos de metanfetamina en un vuelo procedente de Corea del Norte. Valor estimado, 25 millones de dólares. Estos no son casos aislados, son operaciones sistemáticas orquestadas por el Estado. Y aquí está el patrón. Cada operación criminal tiene la misma estructura. Producción controlada por el Estado, distribución mediante redes internacionales, cobro en efectivo imposible de rastrear. El dinero nunca entra en bancos occidentales. Circula en mercados negros asiáticos, se lava mediante casinos en Macao, se convierte en bienes físicos en China. Para cuando los investigadores identifican una transacción, el efectivo ya fue gastado en importaciones de lujo para la élite de Pyongyang. ¿Recuerdas lo que dije al inicio? Kim Jong-un no necesita dinero a su nombre. Necesita un sistema donde el dinero fluya sin dejar rastro bancario. Restaurantes que parecen legítimos. Trabajadores que parecen migrantes normales. Estatuas que parecen proyectos culturales. Drogas que parecen operaciones de mafias independientes. Cada operación diseñada con doble propósito, generar divisas y mantener negación plausible. Si lo atrapan, el régimen niega. Si funciona, el dinero sigue fluyendo. Ahora todo encaja. El mundo ve a Corea del Norte como un país quebrado. Apagones, hambruna, infraestructura colapsada. Pero bajo esa fachada de miseria existe una economía paralela que genera miles de millones. Una economía invisible para auditores internacionales, imposible de sancionar porque no existe en papel y devastadoramente efectiva porque se alimenta de explotación humana y crimen organizado. La pregunta ya no es si Kim tiene dinero. La pregunta es, ¿cuántas capas más tiene este sistema antes de llegar al núcleo? Guarda esa pregunta. Lo que viene después es donde el crimen financiero se encuentra con la tecnología del siglo XXI. 1989. Un banco en Frankfurt recibe un depósito de billetes de $100. Papel correcto. Tinta correcta. Banda de seguridad en el lugar exacto. Marca de agua visible contra la luz. Los cajeros los aceptan sin dudar. Pasan por 3 niveles de verificación. Todos los sistemas aprueban la transacción. 2 meses después, un auditor forense descubre la verdad. Son falsos. Perfectamente falsos. Tan perfectos que se necesitó tecnología del servicio secreto estadounidense para detectar diferencias microscópicas en la composición del papel. Estos billetes tenían un origen: Pyongyang. Durante más de 2 décadas, Corea del Norte operó la falsificación más sofisticada de la historia moderna. No hablamos de copias baratas hechas en impresoras caseras. Hablamos de billetes producidos con maquinaria equivalente a la de la Casa de la Moneda estadounidense. Papel de algodón importado ilegalmente con la mezcla exacta. Tintas magnéticas adquiridas mediante redes de contrabando. Placas de impresión grabadas con precisión microscópica. El servicio secreto estimó que identificar un superdólar requería análisis de laboratorio que tardaba hasta 6 horas. Piensa en la escala. Entre 1990 y 2009, estos billetes circularon en 50 países, bancos en Alemania, Suiza, Singapur, Japón, Estados Unidos. Todos aceptaron superdólares sin detectarlos. Expertos calculan que Corea del Norte imprimió entre 40 y 50 millones de dólares en supernotes durante ese periodo. Pero aquí está lo perturbador. Esa cifra se basa solo en lo que fue detectado. ¿Cuántos billetes siguen circulando sin ser identificados? ¿Cuántos están ahora mismo en tu billetera? Ahora viene la pregunta obvia. ¿Cómo un país sin electricidad estable produce billetes más perfectos que muchas casas de moneda legítimas? La respuesta está en la Oficina 39. Esta entidad secreta no solo gestiona las finanzas personales de la familia Kim, controla todas las operaciones ilícitas del régimen,
falsificación, tráfico de drogas, contrabando de armas y, en años recientes, ciberataques. Es una combinación de banco central, cartel criminal y agencia de inteligencia operando sin supervisión internacional. Visualizamos la operación. En un complejo industrial cerca de Pyongyang, trabajadores seleccionados por lealtad absoluta operan imprentas offset de última generación, importadas ilegalmente desde Suiza mediante empresas fantasma. El papel llega desde proveedores en Asia que creen estar vendiendo material para billetes de lotería. Las cintas magnéticas cruzan fronteras escondidas en envíos de productos químicos industriales. Cada pieza del rompecabezas adquirida mediante redes de contrabando tan complejas que tomó al FBI 15 años rastrear la cadena de suministro completa. Pero hay algo más perturbador. La falsificación es solo una operación. Durante los años 90, mientras el mundo se enfocaba en los superdólares, Corea del Norte construyó una industria paralela: drogas sintéticas. Laboratorios estatales en las provincias de Hamgyong producían heroína y metanfetamina a escala industrial. No eran operaciones clandestinas escondidas del gobierno, eran proyectos aprobados, financiados y protegidos por el Estado. El objetivo: generar divisas extranjeras cuando las sanciones estrangulaban la economía formal. Mira los casos documentados. 2003. El barco Pong-Su interceptado en Australia con 50 kilogramos de heroína. Valor de mercado: $50 millones. 2010. Diplomáticos norcoreanos arrestados en Egipto transportando metanfetamina en valijas diplomáticas. 2012. Un laboratorio químico en Chongqing produce 150 kilogramos de metanfetamina destinados a China. Cada operación con el mismo patrón: personal militar o diplomático, protección estatal, de distribución mediante redes internacionales del crimen organizado. Y aquí es donde todo comienza a escalar. Las drogas y la falsificación generaron miles de millones durante 3 décadas. Pero el mundo cambió. Los bancos mejoraron sistemas de detección. Las sanciones se intensificaron. El mercado de drogas sintéticas se saturó con competencia de cárteles mexicanos y organizaciones chinas. Kim Jong-un necesitaba una nueva fuente de ingresos ilícitos. La encontró en el lugar menos esperado: el ciberespacio. 2014 marca el punto de inflexión. Sony Pictures Entertainment sufre el hackeo más devastador de su historia. Correos internos filtrados, películas inéditas robadas, sistemas completamente paralizados. El FBI rastrea el ataque hasta Pyongyang. No fue un grupo de hackers independientes, fue el Buró 121 de las Fuerzas Armadas norcoreanas, una unidad militar dedicada exclusivamente a operaciones cibernéticas, y este fue solo el primer acto de una campaña global de robo digital. Ahora imagina esto. Mientras el mundo debate libertad de expresión tras el hackeo de Sony, Corea del Norte entrena a 6.000 hackers en academias militares especializadas. Los mejores estudiantes en matemáticas y programación son reclutados a los 13 años. Reciben educación intensiva en China y Rusia. Dominan lenguajes de programación, de criptografía, ingeniería social. A los 25 años son armas digitales capaces de infiltrarse en bancos, exchanges de criptomonedas y redes corporativas globales. Febrero de 2016. El Banco Central de Bangladesh pierde $101 millones en un atraco digital. Los hackers penetraron el sistema SWIFT, la red de transferencias bancarias más segura del mundo. Intentaron robar 951 millones. Un error tipográfico en una orden de transferencia alertó a los bancos y detuvo la mayoría de las transacciones. Pero 101 millones desaparecieron en cuentas en Filipinas y Sri Lanka. La investigación llevó a la Unidad Lazarus, el brazo cibercriminal del régimen norcoreano. Pero aquí está el patrón más devastador. Entre 2017 y 2024, que hackers norcoreanos robaron aproximadamente $3.000 millones en criptomonedas, exchanges como Coincheck, BitHub, KuCoin y decenas más.
cada ataque meticulosamente planeado. Phishing dirigido a empleados, malware instalado en sistemas de seguridad, wallets digitales vaciadas en minutos. El dinero se lava mediante mezcladores de criptomonedas, se convierte en monedas estables y finalmente se transforma en efectivo mediante operadores en China. ¿Recuerdas lo que dije sobre el sistema invisible? Cada operación diseñada para evadir rastreo. La falsificación funcionó hasta que la tecnología la alcanzó. Las drogas funcionaron hasta que las sanciones cerraron rutas. Los ciberataques funcionan porque son imposibles de detener completamente. No requieren imprentas, no necesitan barcos cruzando fronteras, solo computadoras, internet satelital ilegal y hackers entrenados para robar sin dejar rastro físico. $0 en el banco. Miles de millones robados digitalmente. Esta es la evolución del crimen financiero estatal. Kim Jong-un no perfeccionó el sistema heredado. Lo actualizó para el siglo XXI. Superdólares se convirtieron en criptomonedas robadas. Barcos cargados de heroína se transformaron en malware infiltrando bancos. Pero el objetivo permanece idéntico: financiar un régimen hermético mediante operaciones que el mundo no puede sancionar porque no puede rastrear completamente. Y esto es solo la superficie. Guarda esa pregunta sobre dónde va todo ese dinero robado. La respuesta está en los esclavos que el mundo prefiere ignorar. Vladivostok, Rusia. 6 de la mañana. Un trabajador norcoreano de 32 años camina hacia un sitio de construcción. Lleva el mismo uniforme que ayer, que la semana pasada, que los últimos 8 meses. Construye apartamentos para una empresa rusa que paga $1.500 mensuales por su trabajo. Él verá 100 de esos dólares. El resto desaparece en las manos de su supervisor, quien transfiere 90% directamente a Pyongyang. Este hombre no es un trabajador migrante, es un activo financiero del Estado norcoreano. 100.000 personas como él existen en este momento, distribuidos en 16 países. Construcción en Rusia, tala de bosques en Mongolia, fábricas textiles en China, minería en Polonia, hospitales en Kuwait. Cada uno genera entre $1.200 y $2.000 mensuales para el régimen. Y hacen las matemáticas. 100.000 trabajadores multiplicados por $1.500 promedio. 150 millones de dólares mensuales. 1.800 millones anuales. Y esto es solo lo que investigadores pueden documentar. La cifra real probablemente duplica esa cantidad. Ahora detente un segundo. Piensa en lo que significa realmente esta operación. No son inmigrantes buscando mejor vida. No son trabajadores temporales con contratos legales. Son personas enviadas por su gobierno bajo amenaza implícita. Trabaja o tu familia sufre. Viven en dormitorios vigilados. No pueden moverse libremente. Sus pasaportes están confiscados. Trabajan turnos de 12 a 16 horas, 6 o 7 días a la semana. Si alguien intenta escapar, guardias norcoreanos lo rastrean. Si logra huir, de su familia en Corea del Norte enfrenta campos de reeducación. Visualizamos la estructura. Un supervisor norcoreano controla grupos de 50 trabajadores. Él negocia con empresas extranjeras, cobra los salarios, distribuye la pequeña asignación para comida y necesidades básicas, transfiere el resto mediante canales opacos que evitan bancos internacionales, cambistas en mercados negros, transferencias a través de empresas fantasma chinas, efectivo transportado en maletas diplomáticas, cada método diseñado para evadir sanciones de la ONU que explícitamente prohíben esta práctica desde 2017. Pero aquí está lo perturbador. Las sanciones existen en papel. En la realidad, Rusia ignoró completamente la prohibición. China redujo el número de trabajadores pero no los eliminó. Polonia prometió deportarlos pero renovó permisos laborales. Kuwait y Arabia Saudita mantienen trabajadores norcoreanos en hospitales y proyectos de construcción. ¿Por qué? Porque son baratos, eficientes y no causan problemas. Son el sueño de cualquier empresa que prioriza ganancias sobre derechos humanos. Ahora viene la capa más oscura.
No todos estos trabajadores están en el extranjero voluntariamente. Muchos fueron reclutados mediante promesas falsas. Ganarás dinero para tu familia, verás el mundo, tendrás mejores condiciones de vida. La realidad es un campo de trabajo con pasaporte. Duermen en contenedores de metal, comen arroz y sopa aguada. Trabajan hasta el agotamiento. Y si se enferman, no hay seguro médico. Si mueren, sus cuerpos regresan a Corea del Norte sin explicaciones oficiales. Mira el caso documentado de Rina Park. Escapó de un campo de trabajo forestal en Rusia en 2019. Testimonio ante Naciones Unidas. Trabajaba 14 horas diarias talando árboles. Dormía con otras 20 mujeres en una barraca sin calefacción durante el invierno siberiano. Recibía $80 mensuales de un salario de 1.400. Cuando intentó quejarse, el supervisor la amenazó. Una palabra más y tu madre desaparece. Ella escapó porque no tenía nada que perder. Su madre ya había muerto de hambre en Corea del Norte. Y aquí es donde todo comienza a escalar. Estos trabajadores no solo construyen edificios o cosen ropa, son instrumentos de espionaje industrial. Un trabajador norcoreano en una fábrica china observa procesos de manufactura. Reporta técnicas a supervisores. La información llega a Pyongyang. Corea del Norte replica la tecnología sin pagar licencias. Un trabajador en un sitio de construcción en Kuwait fotografía diseños de infraestructura. Los planos se envían a agencias militares norcoreanas. Cada trabajador es potencialmente un recolector de inteligencia disfrazado de mano de obra barata. Pero hay algo más devastador. Naciones Unidas estima que entre 2015 y 2019, antes de que las sanciones se endurecieran, había 130.000 trabajadores norcoreanos en el extranjero. Generaban entre 500 millones y 1.000 millones de dólares anuales. Ese dinero financió directamente el programa nuclear de Kim Jong-un. Cada misil balístico probado en el mar de Japón fue pagado en parte con los salarios robados a trabajadores explotados en Rusia, China y Medio Oriente. ¿Recuerdas lo que dije sobre el sistema invisible? Cada operación diseñada con doble propósito. Los trabajadores generan divisas extranjeras, pero también sirven como embajadores de la propaganda norcoreana. En restaurantes de Pyongyang, en China, las meseras cantan himnos al régimen. Clientes chinos aplauden, que tomando la actuación como entretenimiento exótico. Pero para esas mujeres es adoctrinamiento obligatorio. Cada noche, antes de dormir, deben participar en sesiones de autocrítica. Cada semana estudian el pensamiento de Kim Jong-un. Cualquier desviación ideológica se reporta inmediatamente. Ahora piensa en la ironía brutal. Kim Jong-un proclama que Corea del Norte es autosuficiente, independiente del mundo capitalista corrupto. Pero su régimen depende completamente de explotar a su propia gente en países capitalistas. Sin trabajadores esclavizados en Rusia, sin restaurantes generando efectivo en China, sin estatuas construidas en África, el sistema financiero del régimen colapsaría. La retórica es independencia. La realidad es dependencia total de la explotación internacional. Y aquí está el patrón más perturbador. Este sistema no es nuevo. Kim Il-sung, abuelo del líder actual, envió los primeros trabajadores al extranjero en los años 70. Kim Jong-il lo expandió en los 90. Kim Jong-un lo perfeccionó en la década de 2010. 3 generaciones construyendo la misma maquinaria de explotación. 3 generaciones convirtiendo ciudadanos en mercancía exportable. 3 generaciones demostrando que esclavitud moderna no requiere cadenas físicas, solo requiere control absoluto sobre movilidad, información y consecuencias familiares. $0 en el banco, miles de millones generados por esclavos modernos, 25 millones de rehenes cuyo trabajo alimenta un sistema que los mantiene cautivos. Esta no es solo explotación laboral, es la monetización sistemática de la desesperación humana. Y mientras el mundo debate sanciones en Naciones Unidas, 100.000 norcoreanos siguen trabajando en silencio, sabiendo que cada dólar que generan financia su propia prisión.
La pregunta ya no es cuánto dinero genera este sistema. La pregunta es, ¿qué hace Kim Jong-un con todo ese poder invisible? Guarda esa pregunta. Lo que viene es donde el chantaje nuclear se convierte en moneda de cambio. 3 de septiembre de 2017. La tierra tiembla en Corea del Norte. Sismógrafos en Corea del Sur, Japón, China y Rusia registran una magnitud de 6.3. No es un terremoto natural. Es la sexta prueba nuclear de Kim Jong-un. Una bomba termonuclear estimada en 250 kilotones, 17 veces más potente que la bomba de Hiroshima. El régimen emite un comunicado. Ahora poseemos la capacidad de atacar cualquier ciudad estadounidense. Pero esta explosión no es solo demostración militar, es una transacción financiera. Piensa en el patrón. Cada vez que Kim realiza una prueba nuclear, el ciclo es idéntico. Primero la provocación. Lanza un misil balístico sobre Japón o detona una bomba subterránea. Segundo, la condena internacional. Naciones Unidas convoca reuniones de emergencia. Estados Unidos amenaza con nuevas sanciones. Tercero, la negociación. China o Rusia proponen diálogo, ofrecen alivio de sanciones a cambio de desnuclearización. Cuarto, Kim acepta reunirse pero no desarma. Quinto, obtiene concesiones económicas o políticas. Sexto, repite el ciclo 6 meses después. Esta no es estrategia militar convencional. Es extorsión sistematizada. El arsenal nuclear de Corea del Norte no existe para ser usado. Existe para ser amenazado. Cada misil balístico es una carta de negociación. Cada prueba nuclear es una subida de apuestas. Kim Jong-un convirtió su programa de armas en la empresa más rentable del régimen, el chantaje internacional perpetuo. Y funciona porque el mundo tiene más miedo de una guerra nuclear que de pagar el rescate una y otra vez. Ahora viene la pregunta obvia. ¿Cuánto cuesta construir un arsenal nuclear cuando tu país está bajo las sanciones más severas de la historia? Expertos estiman que Corea del Norte ha gastado entre 1.5 y 3.000 millones de dólares en su programa nuclear desde 2006. Uranio enriquecido, centrifugadoras, tecnología de misiles, instalaciones subterráneas. Cada componente adquirido mediante contrabando, compañías fantasma y colaboración con Irán y Pakistán. Pero aquí está el misterio. ¿De dónde salió ese dinero si Kim Jong-un tiene $0 en el banco? Visualizamos la operación. Los trabajadores esclavizados en Rusia generan 500 millones anuales. Los ciberataques roban 1.000 millones en criptomonedas cada 2 años. Las drogas y falsificaciones añaden otros 300 millones. Sumamos aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales en ingresos ilícitos, suficiente para financiar misiles, pagar a la élite militar, importar artículos de lujo para la clase privilegiada y mantener el aparato de represión interna. El programa nuclear no es un gasto separado. Es una inversión financiada por cada crimen descrito en los capítulos anteriores. Pero hay algo más perturbador. El arsenal nuclear no solo extorsiona concesiones políticas, genera ingresos directos mediante proliferación. Durante los años 2000, Corea del Norte vendió tecnología de misiles a Irán, Siria, Libia y Pakistán. De científicos norcoreanos viajaron a Siria para ayudar a construir un reactor nuclear secreto. Israel lo destruyó en 2007, pero el daño estaba hecho. Pyongyang demostró que vendería conocimiento nuclear al mejor postor. Cada transacción pagada en efectivo, oro o petróleo crudo. Y aquí es donde todo comienza a escalar. Febrero de 2019. Kim Jong-un se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump en Hanoi, Vietnam. La cumbre colapsa. Kim exige el levantamiento total de sanciones. Estados Unidos ofrece alivio parcial a cambio de desnuclearización completa. Kim se retira de las negociaciones. Un mes después, Corea del Norte lanza nuevos misiles balísticos de corto alcance. El mensaje es claro: no estamos vendiendo nuestro arsenal. Estamos vendiendo la ilusión de que podríamos desarmarnos. Ahora mira los números con atención.
entre 2018 y 2019, durante el período de diálogo con Estados Unidos, los ciberataques norcoreanos no disminuyeron, se intensificaron. Mientras Kim sonreía en cumbres internacionales, sus hackers robaron aproximadamente 2.000 millones de dólares en criptomonedas. Mientras prometía paz en la península coreana, sus trabajadores en Rusia seguían enviando salarios robados a Pyongyang. El diálogo no era genuino, era teatro diseñado para ganar tiempo y dinero. ¿Recuerdas lo que dije sobre el sistema invisible? Cada operación con doble propósito. El programa nuclear sirve como escudo defensivo. Nadie invadirá un país con armas nucleares, pero también funciona como herramienta de extorsión. Cada prueba de misiles precede negociaciones donde Kim obtiene algo a cambio de promesas vacías y simultáneamente financia el programa mediante los mismos crímenes que las sanciones intentan detener. Es un círculo vicioso donde la comunidad internacional sanciona el régimen comete más crímenes para evadir sanciones y usa esos ingresos ilícitos para construir más armas que generan más sanciones. Pero aquí está el patrón más devastador. Corea del Norte demostró que un Estado puede operar completamente fuera del sistema financiero internacional y aún así prosperar. No necesita comercio legítimo, no necesita ayuda humanitaria, no necesita reconocimiento diplomático, solo necesita 3 cosas: control absoluto sobre su población, capacidad para cometer crímenes a escala industrial y un arsenal nuclear suficiente para evitar intervención militar. Esta fórmula convierte a Corea del Norte en el estado criminal más exitoso de la historia moderna, y la ironía final es brutal. Occidente impone sanciones creyendo que estrangulará al régimen, pero las sanciones solo estrangulan a la población. Los 25 millones de norcoreanos comunes no tienen acceso a medicinas, alimentos importados o tecnología básica. Mientras tanto, Kim Jong-un y su élite consumen champán francés, relojes suizos y Mercedes alemanes. Todo comprado con dinero robado que las sanciones no pueden tocar porque circula en efectivo, criptomonedas y redes del mercado negro. $0 en el banco. Miles de millones robados. Un arsenal nuclear pagado con esclavitud, falsificación, drogas y ciberataques. 30 misiles balísticos probados entre 2011 y 2024. Cada lanzamiento costando entre 3 y 10 millones de dólares. Cada explosión nuclear costando 50 millones. Y cada centavo financiado por las víctimas invisibles de un sistema que convirtió el crimen en política de Estado y el chantaje nuclear en modelo de negocios. La pregunta ya no es cómo Kim paga todo esto. La pregunta es, ¿cuál es el legado final de este experimento totalitario? Guarda esa pregunta. Lo que viene es el costo humano real de esta economía invisible. Enero de 2026. Un satélite comercial toma imágenes nocturnas de la península coreana. Corea del Sur brilla como una constelación de luz eléctrica. Ciudades interconectadas, autopistas iluminadas, vida moderna visible desde el espacio. Corea del Norte es una mancha negra. Solo Pyongyang muestra pequeños puntos de luz. El resto del país, oscuridad total. Esta imagen no muestra pobreza accidental, muestra diseño intencional. Un sistema donde la oscuridad es control y el control es poder absoluto. 25 millones de personas viven en esa oscuridad. No porque el régimen sea pobre, porque mantenerlos en la oscuridad es más barato que darles luz. La electricidad crea acceso a información. La información crea preguntas. Las preguntas erosionan control. Kim Jong-un no gobierna 25 millones de ciudadanos. Gobierna 25 millones de rehenes cuya ignorancia es la fundación del sistema. Cada apagón no es falla de infraestructura, es política de Estado. Ahora piensa en el costo humano real. Mientras Kim gastó 3.000 millones en su programa nuclear, 3 millones de norcoreanos murieron de hambre entre 1990 y 1998. La hambruna llamada la Marcha Ardua.
no fue causada por sequías o desastres naturales. Fue causada por colapso económico deliberadamente ignorado mientras el régimen priorizaba armas sobre alimentos, madres alimentando hijos con corteza de árbol, familias comiendo hierba hervida, niños muriendo de desnutrición mientras en Pyongyang la élite del partido cenaba marisco importado. Esa proporción define todo. Por cada dólar que Kim invierte en misiles, que 50 centavos podrían comprar alimentos que salvarían vidas. Por cada millón gastado en estatuas de propaganda, miles de norcoreanos podrían recibir atención médica básica. Pero el régimen no funciona con lógica humanitaria. Funciona con lógica de supervivencia dictatorial. Un pueblo hambriento es un pueblo débil. Un pueblo débil no se rebela. Un pueblo que no se rebela permite que Kim siga en el poder. El hambre no es accidente, es herramienta. Visualizamos el legado completo. 78 años de dinastía Kim. 3 generaciones construyendo el mismo sistema. Kim Il-sung fundó el culto a la personalidad y la economía militarizada. Kim Jong-il perfeccionó el aparato de represión y creó el Departamento 39. Kim Jong-un actualizó el modelo para el siglo XXI. Ciberataques, criptomonedas, chantaje nuclear digital. Cada generación heredó control absoluto. Cada generación demostró que totalitarismo no requiere riqueza visible, solo requiere monopolio sobre la violencia, la información y la movilidad. Pero hay algo más perturbador. Este sistema no existe en aislamiento, requiere complicidad internacional. China permite restaurantes norcoreanos en sus ciudades, Rusia emplea trabajadores esclavizados en Siberia. Países africanos compran estatuas pagando millones en efectivo. Exchanges de criptomonedas con seguridad deficiente permiten que hackers norcoreanos roben miles de millones. Empresas globales ignoran cadenas de suministro contaminadas con trabajo forzado norcoreano. El mundo condena a Kim Jong-un en discursos, pero en transacciones silenciosas financia su régimen. Y aquí está el patrón más devastador. Desertores norcoreanos que escapan describen un sistema donde cada aspecto de la vida está monetizado para el Estado. ¿Quieres electricidad? Soborna al oficial local. ¿Necesitas permiso para viajar entre ciudades? Paga en efectivo o bienes. ¿Deseas acceso a mercado negro para comprar arroz? Negocia con vendedores que pagan protección a la policía secreta. Hasta la supervivencia básica requiere participar en corrupción que alimenta el régimen. No hay escape. No hay alternativa. Solo hay el sistema. ¿Recuerdas lo que dije al inicio? Kim Jong-un no necesita dinero a su nombre porque el país entero es su cuenta bancaria. Ahora entiendes la mecánica completa. Cada trabajador esclavizado en Rusia es un depósito automático. Cada ciberataque exitoso es una transferencia bancaria. Cada restaurante en China es una sucursal offshore. Cada prueba nuclear es una póliza de seguro contra intervención militar. Y cada norcoreano hambriento es un costo de operación que el régimen acepta gustosamente porque mantener control total vale más que alimentar 25 millones de bocas. Mira hacia el presente. 2026. El sistema no se debilitó, se fortaleció. Los ciberataques son más sofisticados. Los hackers norcoreanos ahora usan inteligencia artificial para mejorar phishing y penetración de sistemas. El programa nuclear creció. Se estima que Corea del Norte posee entre 40 y 60 cabezas nucleares. Los trabajadores en el extranjero encontraron nuevas rutas. Ahora operan remotamente como freelancers en tecnología, usando identidades falsas para trabajar en empresas occidentales sin ser detectados. Y aquí está la conexión final con fraudes modernos. Kim Jong-un perfeccionó el modelo que todos los estafadores sueñan. Poder absoluto sin responsabilidad rastreable. Los creadores de esquemas Ponzi intentan esto y eventualmente son arrestados. Los manipuladores de mercados bursátiles lo intentan y terminan en prisión. Pero Kim lo logra porque no opera como individuo criminal. Opera como Estado criminal.
No puede ser extraditado. No puede ser arrestado. No puede ser demandado. Solo puede ser sancionado, y ya demostramos que las sanciones no funcionan contra un sistema que opera completamente en economía subterránea. La pregunta final: ¿puede este sistema colapsar? La historia sugiere que no desde afuera. Sanciones más severas solo hacen sufrir a civiles. Intervención militar arriesga guerra nuclear. Negociación diplomática resulta en promesas rotas. El único colapso posible es interno. Élites militares decidiendo que Kim es demasiado inestable, o hambruna tan devastadora que incluso el aparato de represión no pueda contener revueltas masivas. Pero mientras Kim mantenga a militares bien pagados y población suficientemente débil, el sistema persiste. $0 en el banco. Miles de millones en activos invisibles. 78 años de dinastía criminal disfrazada de nación. 25 millones de rehenes financiando su propia prisión. Este no es caso de estudio histórico, es realidad presente. Mientras lees esto, trabajadores norcoreanos están construyendo edificios en Rusia. Hackers en Pyongyang están infiltrando exchanges de criptomonedas. Familias en provincias rurales están comiendo una comida al día mientras Kim prueba otro misil. El sistema funciona porque diseñó algo que el mundo no sabe cómo combatir. Una dictadura que no necesita economía visible para sobrevivir. Solo necesita oscuridad, violencia y la indiferencia internacional suficiente para seguir operando en las sombras. La historia no se repite. Pero los mecanismos de control absoluto se perfeccionan con cada generación que aprende del manual anterior. Y Kim Jong-un escribió el capítulo más efectivo hasta ahora.